Estimados alumnos de quinto grado del Colegio Genes, tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Sorpresa, hoy es el refuerzo del artículo y el pronombre. Vamos a explicar cuál es la diferencia entre un artículo y un pronombre personal. Fíjate aquí. Aquí tengo la imagen de un niño. ¿Correcto? Niño es un sustantivo. Si yo digo el niño, él es un artículo. Pero ¿qué pasa si a esta él le agregamos tilde? Ya no es artículo. ¿Qué cosa es? Pronombre personal. En conclusión, tenemos que guardar a niño y decir, él estudia, él hace su tarea, él juega. ¿Te diste cuenta? Cuando lleva tilde, funciona con verbos, porque se convierte en pronombre. Pero cuando no tiene tilde y está antes de un sustantivo, es un artículo. Otro ejemplo. Fíjate aquí. Aquí tenemos un grupo de jóvenes. Por lo tanto, el artículo tiene que ser plural y masculino. Aquí tenemos los jóvenes, los estudiantes. En este caso, los es un artículo. Pero ¿qué pasa si yo digo los encontré? Los encontré. Díganme, ¿sigue siendo artículo? No, profesor, muy bien. Se convierte en pronombre personal. ¿Por qué? Porque encontré es un verbo. ¿Te diste cuenta? Muy bien, felicidades. El tema entonces es refuerzo del artículo y el pronombre. Fíjate aquí en la pizarra, ¿ya? Refuerzo. Aquí tenemos refuerzo. Primero, ¿de qué? Del artículo. Vamos a pegar artículo. ¿Qué es el artículo? Primero vamos a repasar según la semántica. ¿Qué es el artículo según la semántica? Según la semántica, el artículo dice que no tiene significado. No tiene significado. ¿Sí? Recuérdate, según la semántica, el artículo no tiene significado por sí solito. Porque su función es presentar al sustantivo indicando su género y su número. ¿Sí? Seguimos. Según la sintaxis. ¿Qué es según la sintaxis? Recuérdate, estamos repasando según la sintaxis qué es el artículo. Dime, ¿tú sabes? Es modificador directo del sujeto. A ver, repite. Es modificador directo del sujeto. Excelente. Pegamos nuestro concepto. Así de facilito. Continuamos. Según la morfología. Según la morfología, recuérdate, ¿qué es el artículo? Fácil, profesor, ya me estoy recordando. Según la morfología, el artículo es, dilo fuerte, es variable. Excelente, es variable. ¿Por qué? Porque tiene accidentes gramaticales de género y número. Bien.
Tiene accidentes gramaticales de género y número. Ahora pasamos a las clases de artículos. Primera clase, ¿qué dice aquí? Artículo determinante. ¿Cuáles son esos artículos determinantes? Tú sabes. Aquí tenemos el, la, los, las. Son artículos determinantes porque presentan a sustantivos conocidos. Determinantes porque presentan a sustantivos conocidos, como el gato, la camisa, los niños, las mesas. ¿Qué dice aquí? Indeterminante. Indeterminante. ¿Cuáles son esos artículos indeterminantes? Dime. Recuérdate. Son un, una, unos, unas. A ver, repite. Un, una, unos, unas. Son los artículos indeterminantes. Ahí están, ¿sí? Artículos indeterminantes. Ahora pasamos a contracto. Contracto. ¿Qué es un artículo contracto? Es la unión del artículo el más la preposición a o de. ¿Te recordaste? Sí, profesor. Aquí tenemos los artículos contractos. Se ha unido de más el, salió del. A más el, salió al. Del y al son los artículos contractos. ¿Sí? De y a es la preposición o preposiciones. Y el es el artículo. ¿Te diste cuenta? Bien. Los artículos contractos. Ahí están los artículos contractos. Del y al. Recuérdate. ¿Qué más sigue? Dime. Artículo neutro. Excelente. Fíjate en la pizarra. Artículo neutro. El único artículo neutro en castellano, ¿cuál es? Lo. Nunca te olvides, es lo. ¿Y con qué palabra funciona? Con adjetivos calificativos. Excelente. Con adjetivos calificativos. Entonces diremos lo bueno, lo malo, lo feo de la semana. Seguimos con la clase. Ahora vamos a hacer el refuerzo o repaso del pronombre. Del pronombre. ¿Qué es el pronombre? Según la semántica, anda pensando, recuérdate, estamos repasando el pronombre. ¿Qué es el pronombre según la semántica? Dice aquí, según la semántica, ¿qué cosa es? ¿Es un libro? ¿Es un avión? ¿Qué cosa es? No, profesor. Según la semántica, no presenta un significado fijo. No presenta un significado fijo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué no presenta un significado fijo, sino ocasional? Significa que los pronombres vamos a entender dentro de un contexto, dentro de un diálogo lingüístico, en oraciones que estamos conversando. En este momento, cuando yo digo yo, tú, nosotros, ahí se entiende el pronombre. Pero no tiene un significado fijo, recuérdate. ¿Sí? Bien, querido alumno, estás aprendiendo. Seguimos. ¿Qué dice aquí? Según la sintaxis. ¿Qué es el pronombre según la sintaxis? Funciona como núcleo del sujeto, objeto directo y objeto indirecto. A ver, repetimos. Según la sintaxis, funciona como núcleo del sujeto,
objeto directo y objeto indirecto. Bien. Pegamos. ¿Qué más sigue? Según la morfología. ¡Qué facilito! Según la morfología. ¡Qué fácil! Según la morfología, recuérdate, el pronombre es una palabra variable. ¿Por qué, profesor? Porque varía en género, en número y en persona. ¿Te recordaste? El pronombre varía en género, número y persona. Tiene 3 accidentes. Por eso dice que es variable. Ahí está. Hemos pegado, según la morfología es variable. Ahora pasamos a las clases. Las clases de pronombres. Hemos estudiado 2 clases. El pronombre personal. ¿Te recordaste? Qué facilito, ¿no? Pronombre personal. ¿Qué es el pronombre personal? Son los pronombres que reemplazan a los nombres de las personas. Así de fácil. ¿Sí? ¿Qué más? Estos pronombres personales se dividen en 2. Repito, los pronombres personales se dividen en 2. En tónicos. Repite, en tónicos. Pegamos pronombres tónicos. Aquí vamos a pegar pronombres tónicos. Profesor, ¿y qué son los pronombres tónicos? Son los pronombres más conocidos. Son los pronombres que tú has aprendido desde los 4 añitos e inclusive 3 añitos. ¿Sí? Yo, tú, él, ¿te recuerdas? Sí, profesor. Aquí tengo el cuadro de los pronombres personales tónicos que tú has aprendido desde los 4 añitos, 5 añitos, primer grado. Aquí está. El cuadro de los pronombres personales tónicos. ¿Te recordaste? Sí, profesor. Eso aprendí cuando tenía 4 añitos. Bien. Te felicito. Fíjate, estamos repasando. Primera persona, segunda persona, tercera persona. La primera persona es quien habla. La segunda persona, con quien hablamos. Y la tercera persona, de quién hablamos. En singular, primera persona, yo. Segunda persona, tú, usted. Tercera persona, él, ella. Ahora en plural. Plural, primera persona, nosotros o nosotras. Segunda persona, ustedes. Tercera persona, ellos o ellas. ¡Qué facilito! ¿Sí o no? Bien. Vamos a pegar nuestro cuadro de los pronombres personales tónicos. Nuestro cuadrito de los pronombres personales tónicos. La otra clase, ¿cómo se llamaba? Dime, ¿cómo se llamaba? Los pronombres personales átonos. A ver, repite. Átonos con tilde. ¿Sí? Pegamos. Personales átonos. Fíjate aquí en la pizarra. Estoy pegando. Átonos. ¿Sí? Profesor, ¿y cuáles son los átonos? No me recuerdo. ¿Cuáles son? Muy bien. Aquí tenemos los átonos. Los pronombres átonos. ¿Te recordaste ahora? Sí, profesor. Repasamos. ¿Cuáles son? Te, me, se, nos, lo, los, la, las, le, les. Estos pronombres átonos necesitan de un verbo para tener sentido. ¿Te recordaste?
necesitan de un verbo para tener sentido. Pegamos los pronombres átonos. Los pronombres átonos se van a dividir en dos. Repito poquito. Los pronombres átonos se van a dividir en dos. ¿En qué, profesor? En proclítico. ¿Te recordaste? Sí, profesor, en proclítico. ¿Qué es un proclítico? Es cuando el átono va antes y separado del verbo. A ver, repite. El átono va antes y separado del verbo. Ejemplo, aquí tenemos. Me ayuda. Me ayuda. Aquí está el átono. Está antes y separado del verbo. Es un proclítico. ¿Sí? ¿Te recordaste? Sí. ¿Y cuál es el otro? Después del proclítico, ¿cuál es el otro? Enclítico. Muy bien, enclítico. ¿Y qué es un pronombre enclítico? Es cuando el átono va después y junto al verbo. A ver, repite. Es cuando el átono va después y junto al verbo. Ejemplo, aquí tenemos. Préstame. ¿Dónde está el verbo? Presta. ¿Dónde está el enclítico? Me. ¿Te diste cuenta? Sí, profesor. Pegamos el ejemplo. Y por último, ¿qué clase de pronombre nos falta? Hemos explicado dos clases. El pronombre personal y ahora ¿qué nos falta? El pronombre demostrativo. Bien, aquí tenemos pronombre demostrativo. ¿Qué es el pronombre demostrativo? Recuérdate, ¿qué cosa era? El pronombre demostrativo reemplaza a los nombres, porque no olvides que el pronombre reemplaza a los nombres, pero el demostrativo reemplaza al nombre indicando distancia o lugar. A ver, repite. El demostrativo reemplaza al nombre indicando lugar o distancia. ¿Y cuáles son? Aquí tenemos el cuadro de todos los pronombres demostrativos. Aquí está, sorpresa, los pronombres demostrativos. Cerca, medio, lejos. ¿Por qué, profesor? Porque el demostrativo reemplaza el nombre indicando lugar o distancia. Tenemos en cerca, este, esta, estos, estas. En medio, ese, esa, esos, esas. En lejos, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Y no te olvides, funcionan con verbos. Ejemplo, este estudió, ese ganó, aquel perdió. ¿Te diste cuenta? Estos saludaron, esos marcharon, aquellos trabajaron. No te olvides, funcionan con verbos. Pegamos el cuadro de las clases de los pronombres demostrativos. Listo, hemos terminado. ¿Qué nos falta? Nuestro libro, profesor. Muy bien, saca tu libro. El libro está en la página, perdón, la clase está en la página 140. 140. Refuerzo del artículo y el pronombre. Práctica dirigida. Primera pregunta. En la oración, la música es la expresión más elevada del espíritu humano. ¿Cuántos artículos hay? Tú sabes. Dime. La 1,
La expresión 2 del espíritu 3, excelente. 3 artículos, ¿sí? Marca la letra D. Segunda pregunta, completar. Según la, el artículo funciona como modificador directo. Dime, según la sintaxis, genial, te felicito. 2. Los pronombres personales se dividen en tónicos y átonos. Excelente, tónicos y átonos. 3. Los artículos, puntos suspensivos, son del y al. ¿Cuáles son los artículos del y al? Contractos, excelente, felicidades, contractos. 4. El pronombre funciona como sujeto. Recuérdate, el pronombre funciona como sujeto. Las demás preguntas vamos a resolver por el Zoom. Y la tarea, no te olvides, está en las páginas 142 y 143. Profesor, ¿y qué voy a escribir en la ficha? Facilito. Fíjate aquí. Fíjate. Vas a escribir artículo. Todo esto. Así de facilito. Es poquito, mira, fíjate. Todo escribes. Esto es el resumen prácticamente. ¿Sí? Fíjate acá. Pronombre. De igual manera. Escribes todo. ¿Sí? Todo. Está fácil. Los átonos y el demostrativo. ¿Sí? Profesor, pero es mucho. Ya, si es mucho, en demostrativo solo vas a escribir los 3 primeros. ¿Sí? Y los átonos sí completo. Aquí vas a escribir los 3 primeros. ¿Sí? Así de facilito. ¿Qué te parece? Bien, te felicito. Ahora sí, hemos terminado la clase. Muchas gracias y nos vemos en la clase siguiente.